Esta mañana hice un bautismo de un sobrino nieto, así que vengo contento, ¿no? Cuando llegué a la parroquia de San Isidro, se le había inundado la parroquia. Así que estuvimos en pata, con secadores, tratando de sacar el agua. Y me acordaba lo que decía un padre de la iglesia. Y dice, Dios creó el agua para el bautismo y de yapa para todo lo demás. Eso es Laudato Si. Bueno, miren, ustedes han escuchado mucho sobre Laudato Si. Solamente voy a leer un textito muy breve del texto del documento, que para nosotros no es una novedad en Francisco, porque lo hemos escuchado varias veces personalmente y también en sus escritos, que es la mirada de él. Ustedes ya hablaron suficiente sobre la perspectiva de esta ecología integral, humanista, humanitaria, profunda, y él tiene una mirada en continuidad con el Evangelio de Jesús. El capítulo segundo, él comienza diciendo, le pone un título, el Evangelio de la creación. Alguna vez le escuché aquí que todavía dice, no empezamos a leer el Evangelio de la creación, ¿no? Dice, la luz que nos ofrece la fe para mirar. En el número 63, si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y de transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, sus sabidurías, al arte, a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, recorchetes, los últimos 200 o 250 años, más intensamente, ¿no? Entonces, ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado. Tampoco la religiosa, con su propio lenguaje. Además, la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico, y eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón. En lo que respecta a las cuestiones sociales, esto se puede constatar en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que está llamada a enriquecerse cada vez más a partir de los nuevos desafíos. Él hace una nueva lectura de aquella que había hecho Galileo Galilei en el siglo XVI. Él decía que todo se podía reducir, el universo se podía reducir en términos matemáticos. El positivismo lo entendió en forma catastrófica porque lo hizo funcional el universo. Todas las corrientes positivistas sometieron la creación, y lo que nos propone el Papa en Laudato Si como una especie de principio es el de la contemplación. Primero hay que contemplar su belleza y hay que devolverle a la creación lo que ella nos da. En el lenguaje de Fyodor Dostoyevsky, la belleza salvará el mundo, ¿no? Y lo que nos invita a la creación es primero a contemplarla para conocer la clave de su belleza y ver cómo la podemos utilizar, cómo la podemos usufructuar, pero sin pobres, sin desastres naturales. Este es un principio. Ustedes saben que este principio comenzó con aquella Mater et Magistra de San Juan 23. Siguió también con Populorum Progressio, porque ya tomaron el tema de la ecología, no integral, pero ya se asomaba a este tema. Siguió también Juan Pablo II cuando le tocó celebrar los 100 años de
renovar, centésimos años. Y también Benedicto XVI, brillante cabeza, tomó este tema en dos momentos importantes. En el documento sobre verdad de la caridad, Veritatis in Caritatis, y también en el Parlamento alemán, que yo se los recomiendo, el discurso de Benedicto XVI en el Parlamento alemán. Y Laudato Si viene a ser como una coronación de este tema. En la misma línea, siempre, desde Mater en Magista, está en el tema de los pobres. Se mira a la naturaleza, contemplándola, pero también como un don para todos. Un don para todos, no para algunos, o no para aquellos que quieran hacerla funcionar. Es una clave de interpretación de Laudato Si. Luego podemos sacar todas las interpretaciones posibles, pero primero hay que contemplarla, como nos gusta contemplar una noche estrellada cuando salimos de la ciudad, ¿no? Hay algo de infinito en nosotros que nos llama. Dicen que desde el universo, especialmente en el renovado telescopio Hubble, la Tierra no es un planeta verde, es un planeta azul. Si he pasado un poquito, a ver. Se me durmió el... No, pero quedamos en que si le daba la orden de acá, funcionaba. Pasamos al planeta azul, pues se cayó la tensión, además del agua, el partido. Otra. Y otra. Ahí. Y como decía el Papa en esta lectura de ver en la creación un nuevo Evangelio de Dios, un Evangelio que precede al Evangelio vivo de Jesús, solamente la lectura de una poesía nos puede hacer entender lo que significa esto. Entonces elegí un himno muy antiguo, que está primero en latín, y después se tradujo, lo tenemos los curas en el breviario, ¿no? Y que dice así: Señor, tú que creaste la bella nave azul en la que navegan los hijos de los hombres entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Oh Padre, tú que enviaste al mundo de los hombres a tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de tu Espíritu. Ya un antiguo himno hablaba del planeta azul, ¿no? Y finalmente, para invitarlos a una oración laica. Esta es una oración laica, ¿no? Ustedes han escuchado tantas interpretaciones de Laudato Si y aplicaciones, y me parece que se puede sacar mucha punta. Decía el cardenal Tucson estos días que en estos 3 últimos años ningún documento, ¿no?, fue tan citado en el mundo como Laudato Si. Ningún documento de la Iglesia fue tan citado como Laudato Si. En la Argentina se han creado en 5 universidades del Estado cátedras optativas, perentorias, sobre Laudato Si. A mí me tocó ir a 2 universidades para dar el documento. Entonces, les propongo esto, que en la primera fila, hasta donde demos, ¿no?, van a hacer una lectura de lo que va a aparecer en pantalla. Otra. Ahí estamos bien. Esta es una oración de adhesión, porque ahora hay que adherir a Laudato Si, no solamente escucharla. A ver cómo podemos nosotros, primero en nuestra vida, si hay una conversión a Laudato Si. Es una invitación, ¿no?
Entonces vamos a hacer una lectura por párrafo. Invito allá al de la punta, si se ve bien, ¿se ve para leerlo? No, ahí, sí, sí. Y después sigue Pino, ¿no? ¿Puede ser? Un momentito. Lee cada uno, sigue, después en la primera fila, se interrumpe. Bueno. Y después se para y cuando aparece la frase amarilla, que todos juntos decimos, caminemos juntos, eso lo decimos todos. ¿Se animan? Bien, comenzamos. Si tienes preguntas como ¿cuál es el sentido de mi vida en este mundo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la meta de mi trabajo y de mis esfuerzos? Entonces, ven. Caminemos juntos. Si quieres frenar, tú acelere diario para mirar la realidad de un modo diferente, promoviendo buenas prácticas, estimulando soluciones creativas y apoyando iniciativas individuales y colectivas, y entonces ven. Caminemos juntos. Si crees que puedes reemplazar el consumo por el sacrificio, la avaricia por la generosidad, el desperdicio por el compartir y el dar, entonces ven. Y caminemos juntos. Si sientes que las raíces profundas de nuestro fracaso tienen que ver con la dirección, las metas y las implicaciones sociales del actual crecimiento tecnológico y económico, entonces ven. Y caminemos juntos. Si crees que todo está interconectado y que nuestras relaciones con la naturaleza nunca pueden desconectarse de nuestras relaciones con los demás y con Dios, entonces ven. Caminemos juntos. Si aspiras a ser liberado de tus miedos, de tu indiferencia, de tu avaricia y compulsión consumista, para poder estar abierto a la maravilla de la creación y juntos construir un hogar común, entonces ven. Caminemos juntos. Si puedes escuchar el gemido de la tierra y de los pobres y hacer del sufrimiento del mundo tu propio sufrimiento, entonces ven. Caminemos juntos. Si piensas que estamos hechos para amar y por lo tanto los gestos de generosidad, solidaridad y cuidado pueden florecer desde nosotros, entonces ven. Caminemos juntos. Si deseas estar siempre abierto a la gracia de Dios, a cultivar el espíritu de paciencia, autodisciplina y generosidad, y así salir de ti mismo hacia el otro, entonces ven. Caminemos juntos. Si estás preparado para examinar tu propio estilo de vida, para ir más allá de ti mismo y para elegir lo que es bueno y comenzar de nuevo, entonces ven. Y caminemos juntos. Si estás dispuesto a ser agradecido y abierto y a cultivar virtudes con el tiempo mediante pequeños actos cotidianos, entonces ven. Y caminemos juntos. Si crees que tienes el potencial de estar atento a la belleza que te rodea, a ver la naturaleza como una continua revelación del amor de Dios, de modo que puedas ver a la tierra y al agua, a las montañas y a los mares, a las plantas y a los animales, y a todo lo creado como un continuo acto de creación, amor y cariño de Dios, entonces ven. Y caminemos juntos. Si estás abierto a una conversión interior profunda, a un cambio de corazón que termina rechazando toda forma de autorreferencia, entonces ven. Y caminemos juntos. Hay que pasar.
Si tienes la capacidad de ser feliz con poco y de ser humilde para dejar que otros vean cómo tu encuentro con Cristo Jesús se trasluce en tu relación con el mundo, entonces ven y caminemos juntos. Si piensas que todo lo que se necesita es una buena persona para recobrar esperanza, para extraer bien del mal que hacemos, y si crees que hemos sido llamados para vivir sabiamente, pensar profundamente y amar generosamente, entonces ven, caminemos juntos. Dios del camino, que nos conoces desde antes de que pudiéramos andar, acompáñanos en este día y en especial en esta mañana, en la que reflexionaremos sobre el sentido de caminar contigo, de trabajar para tu reino, promoviendo el desarrollo humano. Ven, Señor Jesús, queremos caminar junto a ti. Amén. Esta oración termina con una oración a San Martín de Tours. San Martín de Tours tuvo una suerte, resulta que terminó obispo en sus días y tenía un diácono muy instruido, Sulpicio Severo. Entonces, pocas hagiografías de los santos son de primera agua como esta, ¿no? Lo conocía mucho a su maestro, a su obispo, a su padre obispo, y entonces nos ha contado detalles de su vida. Algunas las he omitido, porque ustedes saben que fue oficial pretoriano. Estamos fines del siglo IV, el Imperio Romano está muy preocupado en mantener toda la frontera del Rin, porque vienen todos los pueblos bárbaros hacia el mediodía europeo y vienen pisando fuerte. Como oficial seguramente cortó alguna cabeza, seguramente, porque entre sus compañeros era de gran elogio la virtud de la destreza y la fortaleza y también la piedad, que para los romanos era dar la vida por el César. Pero bueno, Dios en algún momento lo llama a la conversión del corazón y se hace cristiano, ¿no? Pero se hace cristiano estando en la legión. Se cuenta que cuando entra uno de los pasajes de Sulpicio Severo, San Martín de Tours entra en la ciudad de Amiens en pleno invierno, está montado en su caballo con la capa de pretoriano que cubre todo su cuerpo y todo el caballo. Se encuentra con un anciano que le falta una pierna, está casi desnudo en pleno invierno, y entonces no pasa de largo. Y toma la espada, y esa es la iconografía que lo representa entre nosotros, parte su capa, su gran capa, y se la da al anciano, la parte una mitad. Y cuenta a Sulpicio que la noche se le aparece Cristo con la capa. Le dice: Martín, catecúmeno en ese momento, a mí me diste la capa. Una de las preguntas que yo me hacía era por qué teníamos a San Martín de Tours como patrono en Buenos Aires, una ciudad cosmopolita que entra tanta gente como la que dormimos acá, para el estudio, el comercio, la recreación, la salud, en fin, tantas cosas, ¿no? Y yo encontré una respuesta. Ustedes saben que fue elegido por cédula real cuando creaban una ciudad en 1580, la fundación que se va a perpetuar en Buenos Aires, se elige un santo patrono del pueblo. Entonces se reúne el cabildo, imagínense que se reúnen debajo de una pajonada, digamos, en este tiempo estamos en 1580, ¿no? La catedral en 1620 era también de paja. Y echan suerte. Entonces ponen los papelitos del martirologio, especialmente muchos santos españoles, que ya lo sabía, y el martirologio, para elegir un buen patrono de esta fundación. Y para hacerla corta, 1, 2 y 3 veces, a pesar del enojo de los españoles, que querían un santo español, sale San Martín de Tours. En esto hay un acta que está en el Archivo Nacional, así que se puede ver. Muchos historiadores lo han dado a conocer.
Pero ¿por qué San Martín de Tours en Buenos Aires? Yo digo que, y tiene mucho que ver con esto que acabamos de leer, ¿no? Si hay algo que no podemos ser, si es un vicio que lo tenemos muy arraigado, San Martín de Tours tiene que darnos una mano, que es la indiferencia. Es lo peor que nos puede pasar. Y en Buenos Aires es fácil, en una gran ciudad, ser indiferente. Ser indiferente, pasar al lado de la gente que está durmiendo en la calle, pasar por barrios indigentes. Es indiferente pasar al lado de mucha gente sin conocernos, sobre todo agrediéndonos, desconfiando uno de otros. Bueno, San Martín de Tours, después de su conversión, si algo no fue indiferente. Y por eso lo tenemos de patrono, para que nos dé un ejemplo, para que nos dé otra mirada, así como Laudato Si nos da otra mirada sobre el mundo y la creación, también San Martín de Tours nos tiene que dar una buena mirada para que nos miremos como hermanos, como lo que somos, no como enemigos. Y un detalle de nuestra amistad con Carlos: juntos estuvimos en los Scouts de chicos y aprendimos, entre otras cosas, de los Scouts, que Pipi, que Baden-Powell, un militar británico apasionado por la juventud en su momento, cuando nadie se calentaba por la juventud, nadie, sobre todo en el industrialismo británico terrible, con un montón de desocupación y chicos en la calle, bueno, él les dio una mística, un método que continuó y tiene más de 100 años, ¿no? Y una de las cosas lindas que aprendimos tiene que ver también con esta jornada de hoy. Pipi decía que había dos grandes libros para el Scout: el libro de la naturaleza, el Liber Natura, y el sagrado libro de las Escrituras. Así que aprendimos de chico, ¿no?, empezar a leer esto, y hoy lo compartimos con ustedes. Así que terminamos la oración con San Martín de Tours. En la carpeta tienen la oración, en la tarjetita. Oración a San Martín de Tours. San Martín de Tours, que como patrono de Buenos Aires y de la iglesia que vive en ella, vives por todos constantemente en la presencia de Dios. Queremos confiarte a cada uno de los que habitan o pasan por nuestra ciudad. Intercede por los que han perdido la esperanza y por los que no tienen fe. Que tu súplica sea también por los que nos gobiernan y nos enseñan. Que todos contemos con la bendición de Dios por medio de tu poderosa intercesión, para que podamos imitarte viendo en los demás el rostro de Jesús. Amén. Señor, esté con ustedes, que descienda sobre ustedes, sobre sus familias, seres queridos, también sobre sus actividades sociales, políticas, sobre todo lo que hacen, para que podamos vivir mejor y ser más hermanos los argentinos. Que el Señor derrame su bendición y su consuelo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.